estamos con Gonzalo Banda, ya ustedes lo conocen, analista político, le damos las buenas noches. Y la pregunta es, aquí hay doble interpretación, es decir, han cruzado la línea, algunos señalan, porque tienen una representatividad que va más allá del derecho ciudadano de decir, yo pienso de esta manera y en medio de un contexto político me expreso de esta manera, aunque no digan nombres. Y hay otros que dicen que en realidad no y tienen todo el derecho a hacerlo. ¿Qué es lo que piensas tú, Gonzalo? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Mónica. Evidentemente, como ciudadanos y a título personal y públicamente, todo peruano puede expresar su opinión política de las maneras que quiera hacerlo, ¿no? Pero claro, en el contexto en donde se ha hecho casi de la camiseta de la selección en esta segunda vuelta un elemento de campaña, evidentemente se trata de una toma de postura de algún grupo de los seleccionados, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que allí es donde las susceptibilidades comienzan a llegar, ¿no? Porque evidentemente la selección peruana representa a muchos de los peruanos que estamos y que nos gusta muchísimo el fútbol, ¿no? Entonces ellos tienen el derecho de manifestarlo, pero el problema allí es cuando se comienzan a utilizar elementos alusivos a la peruanidad como apropiándolos como parte de un discurso político, ¿no? Y esto es algo que no solamente lo hemos visto en Perú, esto ha pasado en muchos otros países del mundo. En y Brasil, cuando eso por sucede, ejemplo, ¿no? Pues nunca termina bien, Mónica. Sí, en Brasil, por ejemplo, ocurrió también la camiseta verde-amarilla, pero lo que también podrían señalar es decir, usa cualquier peruano, cualquier ciudadano la camiseta peruana desde hace ya algunos años, cosa que no se hacía con anterioridad al Mundial de Fútbol. Vemos a una candidata que es la que usa, ¿no?, la blanquirroja. Vemos al candidato Castillo que usa la marca Perú también, digamos, como marca representativa. Entonces, finalmente, ahí hay como una línea que se ha difuminado en el estricto de la utilización de estos símbolos. Claro, ¿no? Y creo que la federación debió ser más clara desde el inicio, ¿no? Cuando comenzó todo este tema a usarse la camiseta, creo que la federación debió, digamos, comunicar que si bien ellos están a favor de las manifestaciones públicas de los ciudadanos, sí debían haber dicho, pues, bueno, pero esto no significa de ninguna manera que esto compromete a la federación. Porque acordémonos que cuando los jugadores se les pidió un pronunciamiento, ¿no?, en las marchas de noviembre, te acordarás, sí, muchos de ellos argumentaron que ellos no se metían en asuntos políticos porque ellos entendían que la política y el deporte eran cuestiones separadas. Incluso Gareca, el profesor Gareca, lo que declaró es que los seleccionados lo que necesitaban era un ambiente pacífico, tranquilo y no los involucraba en cuestiones políticas. Y ahora, al tomar esta postura, pues el discurso no queda del todo claro, ¿no? Porque ahora sí se trata de una posición política. Y esto, pues, los deja vamos a utilizar en el argot futbolístico, en offside, ¿no? No, y puede generar, no sé, si goles o autogoles, porque eso también podría ocurrir. Pero cuando uno escucha cada una de estas palabras, salvo la expresión de no al comunismo, que ha sido vinculado con, digamos, con el candidato Castillo, tenemos en cuenta todos los paneles que hay en Lima, que aparecen en distintos lugares de la ciudad. ¿Quién podría estar en desacuerdo con decir no queremos divisiones, no queremos que haya una lucha entre ricos y pobres? O sea, digamos, la expresión misma verbal per se, ¿no? Digamos que nos puede decir, bueno, cada uno está opinando, sabemos a dónde apunta, porque esa es la percepción, pero en la palabra no te genera o no podrías tomar una decisión de sanción, digamos, por utilizar esas palabras, ¿no? No, definitivamente no, eso no es sancionable, ¿no?
a pesar de que FIFA ha sido bastante explícita en el hecho de que si ya se trata de que los jugadores salen pues al campo de fútbol con un pronunciamiento político, algunas veces ha llegado a sancionar eso FIFA. En este caso no se trataría de eso, pero la ambigüedad del mensaje no quiere decir que para ti, para mí, evidentemente esto se trata de una toma de postura, ¿no? Sobre todo en el escenario político. Claro. Y yo creo que eso es lo que muchos en este momento están cuestionando, ¿no? No porque los futbolistas, de nuevo, repito, no tengan derecho a tomar una postura política, que la tienen, como cualquier ciudadano. Lo que pasa es que en una sociedad, ya lo decía Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, a veces los jugadores tienen la importancia de la opinión de los futbolistas es tal, pero no debería ser de tal grado, ¿no? Porque finalmente los jugadores de fútbol lo que brindan son satisfacciones y alegrías, ¿no? Y se convierten en referentes porque reúnen la pasión de multitudes, ¿no? Y ellos son responsables también de lo que hacen en esos mensajes, ¿no? Entonces, cuando se confunde eso, pues a veces yo creo que se está pasando una delgada línea donde seguramente ellos lo habrán calculado, lo habrán conversado con sus asesores, que tendrán varios asesores de relaciones públicas, y habrán dicho, bueno, esto no nos va a afectar tanto, salgamos a dar la cara, ¿no? Porque como digo, ¿no? En noviembre muchos de ellos dijeron que no iban a tener una postura política porque ellos entendían que que política y fútbol no debían de mezclarse. Ciertamente, muy bien, siempre interesante porque, como te digo, he escuchado otras interpretaciones, pero finalmente uno se forma una opinión escuchando todos los ángulos y, por supuesto, a partir de un hecho concreto que es la expresión que hemos escuchado de cada uno de estos jugadores. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros aquí. Muy amable. Listo, Mónica. Nos vemos. Chao. Y ahora precisamente vamos a hablar con Julio García, abogado y experto en derecho deportivo, sobre el mismo tema. Y acaba de escuchar, digamos, la opinión de un analista político, pero quisiéramos preguntarle, doctor Julio García, ¿cómo está? Muy buenas noches. Si usted cree que se ha salido de la cancha una expresión de esta naturaleza que induce a todos a percibir que es una expresión política dentro del contexto en el que estamos viviendo. Sí, en realidad, desde el punto de vista de la legislación deportiva, no. En la mayoría de los casos hay uno que ya voy a mencionar que tiene algún sesgo. En realidad hay, efectivamente, como señaló el señor Banda, hay una regulación pero que no aplica a estos casos específicos. Es a propósito de los estadios, a propósito de los encuentros de fútbol, en los periodos próximos a los partidos, durante o después. Está prohibido de manera expresa, por ejemplo, los mensajes políticos al momento de hacer un gol en las camisetas, los signos. Hace pocos años hubo un jugador croata que hizo un símbolo referido a un tema independentista, ¿no? Sí. Todos esos... y fue sancionado por eso, ¿no? Fue sancionado. Claro. En el marco de un encuentro de fútbol están prohibidas. En el ámbito privado, los jugadores de fútbol tienen los mismos derechos humanos que tiene cualquier ciudadano, inclusive expresarse libremente. Es cierto que el hecho de que sean miembros de la selección peruana de fútbol, de que de alguna manera la indumentaria haga alusión a ese rol que tienen, genera cierta suspicacia, pero en estricto yo no veo que haya una afectación a las normas deportivas que prohíben estas manifestaciones, inclusive si fueran en el sentido contrario, es decir, cualquier jugador puede expresar su posición por uno u otro candidato o por cualquier posición política que le parezca pertinente. Evidentemente, desde el punto de vista comunicacional, reputacional, e inclusive de interpretación política, podrá tener consecuencias, pero no desde el punto de vista de la legislación deportiva. Hay un caso en particular de los videos que han circulado, o dos, que merecen cierta atención. Por ejemplo, el uno es el que está mostrando ahora de Claudio Pizarro, que aparece con la camiseta de la selección, pero es la camiseta que él usó en su época, no es la camiseta actual, ¿no? Hoy en día ya no es el auspiciador de la selección y él usa la número 14. La misma camiseta aparece usando la Wilder Cartagena en un mensaje y sí es la camiseta actual. ¿Podría eventualmente la Federación Peruana de Fútbol
asumir que ha hecho un uso indebido del uniforme. Sí. Él sí aparece con su camiseta y con la camiseta actual. Los demás jugadores los he visto con camiseta roja, con camiseta blanca, con una camiseta o con un buzo de una marca que no es la que auspicia a la Federación Peruana. En consecuencia, yo considero que si bien puede generar cierta susceptibilidad y que eventualmente, no descarto que pueda generar eventualmente alguna investigación de la Federación o de algún órgano, no se ha cometido ninguna infracción. No está dentro de lo que FIFA prohíbe o regula. Claro, usted señala, doctor García, que efectivamente se pueden expresar como ciudadanos cualquiera, pero lo que no son es que no tienen la representatividad de cualquiera, porque representan mucho más que a ellos mismos, como podría ser cualquier otro ciudadano, ¿no? De acuerdo, pero recuerde usted también que el estatuto, el estatus de la Federación Peruana de Fútbol y de la Selección Peruana de Fútbol, más allá que a todos nos llega a tocar el alma o el corazón, ¿no? Y que la camiseta se ha convertido en un ícono nacional, claro, realmente están dentro del ámbito totalmente privado. Es más, a partir de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, inclusive queda absolutamente claro la independencia de todo lo vinculado con la Federación Peruana de Fútbol respecto de la legislación nacional. Y la camiseta está inscrita como una marca privada, ¿correcto? Entonces, no veo yo por dónde, más allá, insisto, de que pueda haber cierta susceptibilidad y de repente de quienes no comulgan con la posición que de alguna manera están expresando puedan sentir molestia o dudas por el uso, en realidad no están fuera de la legalidad y de lo que pueden hacer como jugadores de fútbol en la legislación deportiva y bueno, mucho menos en la legislación civil u ordinaria, ¿no? 3 ideas clave, es decir, no sería sancionable, en realidad genera, digamos, una interpretación sobre el tema de la representatividad que podrían tener, pero no con el tema vinculado al uso de los colores patrios, digamos, que eso... Correcto, los jugadores de fútbol se han expresado siempre sobre temas delicados. Fíjese, el día que fue sancionado, al día siguiente que Paolo fue habilitado para jugar el Mundial, que fue el día el 31 de mayo del año 2018, al día siguiente ocurrió un caso de feminicidio terrible. Y con Paolo redactamos un comunicado que él hizo público en ese momento sobre un tema muy importante. O sea, su representatividad también se usa para cosas, valores en los que uno cree. Ahora no apareció Paolo, son otros jugadores que creen que deben manifestar públicamente una posición que defienden. Puede generar cierto resquemor, cierto, de repente, fastidio en quienes no comulgan, pero yo no creo que se está haciendo nada ilegal. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Julio García, experto en Derecho Deportivo, importante porque esto evidentemente tiene impacto en la opinión pública. Muy gentil. Y vamos a